Llegó el momento de hablar de los diferentes tipos de jefe. Ya he hablado en otros vídeos de los distintos tipos de compañeros de trabajo y hay muchos más, pero pensé que ahora era el momento de darle una pausa a mis compañeros de trabajo, ya que es el momento de hablar un poquito de los diferentes tipos de jefe. Da lo mismo si has trabajado toda una vida como yo o si recién estás entrando al mundo laboral o tal vez vas en camino a este mundo. Da lo mismo si has trabajado haciendo limpieza o si trabajas haciendo limpieza, si trabajas en una fábrica o en una oficina, como es mi caso. Yo he hecho distintos tipos de trabajo, al menos los hice cuando era más joven, pero sin importar el lugar en el que trabajé, siempre me topé con distintos tipos de personajes, tanto compañeros de trabajo como jefes. Una empresa o una organización o un lugar de trabajo ideal, para mí al menos, es una combinación de un jefe bueno o medianamente aceptable y compañeros también medianamente aceptables. No con ese tipo de personajes que me decidí a hablar de ellos porque son los que me quitan el sueño, son los que hacen que mi trabajo sea menos agradable, que me producen momentos de irritación tanto en el trabajo como cuando llego a mi casa. Lamentablemente, compartimos la mayor parte de nuestra vida despiertos en el trabajo. Compartimos más horas con personajes insoportables, más horas de las que compartimos con la gente que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Los que son mayores con sus nietos o los que son más jóvenes con aquel amigo con quien salir a tomar una cerveza. En fin, abrí este canal, como lo he dicho anteriormente, porque no quiero esperar a jubilarme para escribir un libro y contar las odiseas que tuve en mi tiempo laboral. La idea de este canal es el poder desahogarme, el poder compartir mis experiencias con este tipo de personajes que me topo cada día en el trabajo o que en algún momento de mi vida los encontré en alguno de mis trabajos anteriores. Yo vivo en Suecia hace 33 años y alcancé a trabajar unos años en mi país de origen, que es Chile. Pero cuando recién llegué, la única diferencia que había entre un jefe que en aquel tiempo yo tenía en Chile y un jefe que podía tener en Suecia era que aquí la gente se tutea y al jefe no lo ves como una autoridad como se veía en aquellos tiempos en mi país natal, que es Chile. Como decía, la diferencia eran algunos detalles, pero los tipos de jefes son los mismos, sin importar el país. Te topas con aquel jefe controlador o micromanager, o como se le diga, aquel que quiere meterse en todos los detalles. Tiene una necesidad de control tan grande que a veces no entiendo por qué, para qué tiene empleados o gente a su cargo. Ese tipo de jefe es uno de los peores, porque no crece él mismo y tampoco te deja crecer. Es alguien que no puede soltar el control. Es alguien que sin importar si tiene conocimientos en los detalles, él tiene que estar ahí. Es aquel jefe que te dice que te delega la responsabilidad de hacer algo, pero tiene que ir y corregir lo que estás haciendo, sin importar si está bien o si está mal. El jefe que te pregunta cada día cómo va el trabajo que te ha asignado y tú sabes que el resultado de tu trabajo lo tienes que tener listo, digamos que en unas semanas o en un mes. Pero él viene y lo quiere controlar. O si trabajas haciendo limpieza, te deja
el horario del día, pero tiene que venir y controlar. No confía, no confía en las personas que tiene a cargo, o tal vez no confía en sí mismo. Ese jefe, la verdad es que a mí muchas veces me ha sacado dolor de estómago y me ha tenido noches sin dormir. También tenemos el jefe, que es el colega, el amiguito, el que quiere compartir con las personas que tiene a cargo, incluso en las horas fuera del trabajo. Irse por ahí a tomar una cerveza después del trabajo, salir a jugar un partido de fútbol o qué sé yo, cualquier actividad. No sé, quizás ese jefe no tiene vida propia, o si tiene una familia, lo lamento por su familia. El asunto es que este jefe quiere ser amigo de sus subalternos. Y no está mal, puede haber una persona que sea amable. El ser amable, el querer compartir alguna vez, está bien, pero ser amigo o hacerse el amigo, ese es el problema. Yo creo que es una mezcla de este jefe controlador que quiere ser amigo de sus subalternos para poder estar ahí en todo momento. No sé, no lo tengo claro. Por supuesto que he encontrado jefes que se comportan muy como amigos, eh, pero es diferente cuando eso nace de una forma natural o cuando el jefe ha sido anteriormente tu colega y han sido amigos. Eso es otra cosa, sino que hablo de ese jefe que te da una confianza un poco falsa, podría decirlo. ¿Y para qué hablar del jefe indeciso? La verdad es que es uno de los jefes que menos soporto. Un jefe que no puede tomar decisiones o que las cambia constantemente. Un jefe que un día te da alguna directiva para poder realizar un trabajo, pero al día siguiente la cambia. Yo creo que ni él mismo sabe lo que quiere. El problema es que eso afecta muchísimo tu trabajo. Un jefe indeciso no es un jefe bueno para una organización ni para cualquier persona. A mí al menos ese tipo de jefe me estresa. Me estresa por él mismo y me estresa por mi trabajo. También está el jefe incompetente. La verdad es que esos he tenido unos cuantos. Es una persona mediocre que por cualquier otro motivo que por sus conocimientos ha llegado al lugar donde está. Quizás este jefe incompetente fue un día un colega lamebotas, una de estas personas que escaló hasta su puesto porque su única meta era ser jefe y no tenía las capacidades, pero sí tuvo las oportunidades de poder llegar ahí donde está. Con este tipo de jefes he tenido problemas muchas veces porque no le gustan la gente talentosa. Yo no digo que yo sea talentosa, pero lamentablemente he tenido ese tipo de jefes en áreas donde se necesita ser experto en una materia. Como he dicho antes, yo he trabajado en otros vídeos, yo trabajo en el área de la informática. Y por supuesto que pueden haber distintos tipos de jefes. No tienes que ser informático para ser jefe de un departamento de informática. Pero si vas a ser un jefe que trabaja muy cerca de las personas que trabajan aún más cerca de los desarrolladores de sistema, por ejemplo, debes tener algún tipo de conocimientos. En el sector privado hay menos de esos jefes, pero en el sector público, al menos aquí en Suecia donde vivo, hay muchos de estos personajes. ¿Por qué? Porque pueden ir escalando en la empresa. De esos jefes he conocido mucho y creo que de eso hablaré más adelante en un video aparte. También tenemos el jefe oportunista.
Este jefe, la verdad no lo comprendo muy bien, pero es el jefe que quiere parecer buen jefe, pero no lo es. Eh, Guarda las apariencias, demuestra que se la juega por sus empleados, pero en realidad no lo hace. Quiere parecer un líder carismático y moderno, pero la verdad es que no lo es. Quiere parecer que inclusivo, pero al fin y al cabo es el que dirige todas las reuniones sin dejar lugar a preguntas o a aportar en las discusiones. Y al final es un poco amante de las jerarquías. A este jefe le gusta ser jefe, pero por la simple razón de ser jefe. Le gusta tener gente a su cargo, pero no para ser un líder, sino por ser simplemente jefe. Este jefe demuestra que está de tu parte, pero cuando lo necesitas, la verdad no sabes dónde está. También está el jefe ausente. Ese jefe que solo aparece cuando hay reuniones de directorio en la empresa. Ese jefe que nunca está cuando lo necesitas. Ese jefe ausente que si lo llamas no responde. Si hay un problema en el que se necesita una decisión de su parte, tampoco lo encuentras. Es un jefe que al parecer está siempre ocupado, pero la verdad nunca se sabe en qué. Es un jefe que cuando hay que hablar de asuntos de personal, tampoco lo encuentras. Es un jefe en que cuando necesitas que tome una decisión importante o que participe de una reunión importante, tampoco está. Es un jefe que tal vez lo has visto cuando te hizo una entrevista para el trabajo y tal vez la primera semana, pero después no lo ves nunca más. En el peor de los casos, lo vuelves a ver cuando te tiene que decir que ya estás despedido. Esos jefes ausentes no deberían existir, pero existen. Y la verdad es que su ausencia en el lugar de trabajo aporta a que conflictos no se puedan solucionar, decisiones no se puedan tomar, y si las decisiones se toman de mala manera, este jefe aparece simplemente porque lo han obligado a ello. Pero sería muy injusta si solo hablase de esos tipos de jefes, porque también hay jefes que son los jefes ideales. Son personas capacitadas en el área donde trabajan y si no han ido a la universidad, al menos se han preocupado de aprender lo que están haciendo. Son jefes que se preocupan más de ser líderes, de estar ahí, guiarte y mostrarte el camino. Jefes que te dan las herramientas y las posibilidades, pero que tienen la valentía de soltar un poco las amarras y confiar en que tú eres el experto en lo que haces. O en el último caso, que aprenderás. Están ahí como líderes natos. Esos son los jefes ideales. Y la verdad, también he tenido algunos de ellos. Pero si digo la verdad, el jefe ideal es un poco como un bichito raro. Por supuesto que hay jefes que son verdaderos líderes. Ese es el jefe ideal. Es aquel que es más líder que jefe. Es esa persona que te ayuda a crecer, una persona que deposita en ti su confianza, que cree en ti y que también muestra sus debilidades. Y sería injusta si solo hablase de estos jefes que no son los ideales, porque sí hay jefes ideales y los he tenido, no la mayoría, pero algunos.
Son esos jefes que más que jefes son líderes. Es un jefe que te ayuda a crecer, que se preocupa por tu bienestar en el trabajo, te felicita cuando haces algo bien y de una manera amable te muestra el camino cuando te estás equivocando. Es un jefe que se preocupa por todo su equipo. Es el jefe que entiende que el trabajo de equipo se hace en equipo. Es alguien que también es capaz y tiene la valentía de pedir ayuda. Es aquel jefe que te llama a una reunión porque su jefe o el directorio de la empresa lo ha llamado a él para resolver algún problema e incluye a todo su personal para que juntos podamos encontrar las soluciones. Es un jefe muy fiable que confía en ti y en el que siempre se puede confiar. Es el jefe que tiene la capacidad de ver cuando no estás haciendo tu trabajo muy bien, que es capaz de llamarte a su oficina o llamarte a una reunión y preguntar, ¿cómo estás? Es esa persona que se preocupa del bienestar de cada uno de sus empleados porque sabe que una persona que está bien, también está bien en su trabajo. El jefe ideal es un guía, es un líder nato. No ha llegado a su puesto por pisar la cabeza a otros, ni por ser un lamebotas, ni por ser un dictador. Ha llegado a esa posición por sus propios medios y porque sinceramente se preocupa del bienestar de todo el equipo. Personalmente he tenido el jefe ideal. No han sido muchos a lo largo de mi vida laboral, pero más de alguno he tenido y estoy agradecida de ello. Son personas que las sigo teniendo en mis recuerdos y algunos me sacan incluso una sonrisa cuando me acuerdo de esa época en que los tenía como jefes. También he tenido muchísimos que son estos controladores, incompetentes, otra cantidad, oportunistas, unos cuantos otros. Y en fin, la verdad es que he tenido un par de jefes, sobre todo una persona que fue mi jefe, para mí fue la vida imposible. Fue tanto así que renuncié a ese trabajo, pero no hay mal que por bien no venga, como se dice, encontré un trabajo muchísimo mejor, pero de este tipo de jefe y de esta persona hablaré en un vídeo aparte, cuando hable de cada uno de los tipos de jefes. Yo no sé cuántos jefes tú has tenido, no sé si tienes la misma experiencia que yo. Tal vez has tenido solo jefes ideales o tal vez solo jefes de los no tan ideales. Y me gustaría saber qué experiencias son las tuyas. La verdad es que yo no tengo consejos para dar. Yo misma he ido intentando aprender a conllevar a esos jefes que no son los de mi agrado y encontrar algunas estrategias para poder evitarlos cuando son estos controladores, para poder esconderme cuando son estos oportunistas y para poder preguntarles cómo están cuando es un jefe ideal. Seguramente hay más tipos de jefes, tu vivencia es distinta a la mía. Y tal vez yo tengo una definición equivocada de estos diferentes tipos de jefes. Pero yo hablo de ellos porque han sido los que de alguna manera han hecho mi vida un infierno en los trabajos donde he estado y uno que otro ha hecho de mi vida en el trabajo el que me den unas ganas inmensas de pisar la oficina cada día.
Como te digo, tú tienes seguramente otros. A mí me gustaría, si tienes tiempo y si quieres, me cuentes. Si es que tienes algún ejemplo de alguno de estos tipos de jefes o tal vez tienes ejemplos de otros tipos. Compártelos conmigo, ya que yo hago estos vídeos para poder desahogarme, para poder pensar en algo más que en esas situaciones incómodas que a veces tengo en mi trabajo o cuando recuerdo situaciones incómodas en años anteriores. Esto lo hago porque me hace bien, porque me ayuda a despejar la mente y porque es bastante divertido ocupar el tiempo en hacer estos vídeos y compartir mis experiencias en vez de llegar a casa, sentarme y no sacarme esa carga negativa que algunos días, algunos personajes me impregnan en el trabajo. Ojalá sigas viendo mis vídeos y me sigas contando, si puedes, tus propias experiencias. En los próximos vídeos podré detallar más los distintos tipos de jefes. Ojalá vuelvas por este lado. No, no, no. Haz clic aquí y cambia ese número. Tienes que seguir mis instrucciones exactamente como te las doy.